Vamos a resolver un pequeño ejercicio utilizando la ley del seno. Pero antes, vamos a ver un pequeño repaso de lo que es la ley del seno y cómo utilizarla. Bueno, la ley del seno es una ley que se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos. Es decir, triángulos que no cuentan con un ángulo recto, que son los que conocemos como triángulos rectángulos. Bueno, como nosotros sabemos, pues para un triángulo rectángulo utilizamos ya sea el teorema de Pitágoras o las identidades trigonométricas seno, coseno, tangente. Pero para el caso de un triángulo que no cuente con un ángulo de 90 grados, con un ángulo recto, utilizamos dos leyes. Podemos utilizar la ley del seno o la ley del coseno. Y eso va a depender de los datos que conozcamos. Entonces, ¿cómo saber para efectos del primer tema que estamos viendo, ley del seno? ¿Cómo saber cuándo vamos a utilizar la ley del seno? Bueno, primero debemos saber una cosa. ¿Cómo se nombran los datos de un triángulo? Normalmente los ángulos se nombran con las letras A, B y C mayúsculas. Para nombrarlas no importa el orden. Puede ser el orden que uno escoja. Este puede ser el ángulo A, el B, el C, o puede ser el A, B y C, etcétera, como uno lo desee. A mí siempre me gusta poner aquí al ángulo A, por acá al ángulo B y aquí al ángulo C. Una vez que nosotros ya nombramos a nuestros ángulos, vamos a nombrar los lados. Esos lados no se nombran como nosotros queremos, así como lo hacemos con los ángulos. No. Los lados también se nombran con las letras A, B y C, pero en esta ocasión serán minúsculas. Y van a corresponder al lado opuesto al ángulo que ya tenemos nombrado. Es decir, si a este ángulo nosotros lo nombramos A mayúscula, pues el lado opuesto a este ángulo lo vamos a llamar A minúscula. Si a este ángulo lo nombramos B, a este lado opuesto lo vamos a llamar B minúscula. Si a este ángulo lo nombramos C, su lado opuesto lo vamos a nombrar C minúscula. Esa es la forma en que vamos a nombrar a nuestros lados y ángulos del triángulo. Entonces, ya que tenemos nombrados nuestros lados y ángulos, ahora sí, ¿cómo saber cuándo vamos a aplicar la ley del coseno? Bueno, la ley del coseno la vamos a aplicar cuando conozcamos una pareja de datos, es decir, un ángulo con su respectivo lado opuesto, eso es una pareja, el ángulo con su respectivo lado opuesto, que ya vemos que llevan el mismo nombre, nada más que uno es mayúscula y la otra minúscula, ¿sí? Y cuando conozcamos un tercer dato. Ese tercer dato podría ser otro ángulo o podría ser otro lado. Es decir, por ejemplo, si nosotros conocemos la pareja de A, lado A y ángulo A, el tercer dato podría ser, ya sea, por poner un ejemplo, el ángulo B, o podría ser el lado B. ¿Sí? Pero solamente son tres datos. La pareja y un tercer dato que puede ser otro ángulo del triángulo u otro lado. Muy bien. Ya que vimos cómo nombrar los ángulos y los lados y ver qué datos debemos conocer para aplicar la ley del seno, vamos a ver su fórmula. La fórmula nos dice lo siguiente. El seno del ángulo A sobre el lado A será igual al seno del ángulo B sobre el lado B
Y todo eso será también igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Para cuando vamos a resolver un ejercicio, no vamos a utilizar las tres igualdades. Solamente vamos a utilizar dos de ellas y van a depender de los datos que conozcamos, ¿sí? Por ejemplo, para efectos de este triángulo que tenemos aquí, que es el que vamos a resolver, vemos que conocemos la pareja de C. Entonces, utilizaríamos de esta igualdad, utilizaríamos la de C, y como nuestro tercer dato en este caso es el lado B, la otra igualdad que utilizaríamos sería la de B, ¿sí? Y la igualdad de A la descartamos porque no conocemos ni el ángulo ni el lado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a resolver. Ok, aquí ya tengo las partes del triángulo, bueno, de la igualdad de la fórmula que voy a utilizar de acuerdo a los datos que tengo del triángulo. Entonces, como conozco el lado B, el ángulo C y el lado C, lo que voy a calcular es el ángulo B, ¿sí? Entonces, vamos a despejar el seno del ángulo B. Es un despeje muy sencillo. El lado B está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, por lo que nos quedaría la siguiente forma. El seno del ángulo B será igual a el lado B por el seno del ángulo C sobre el lado C. Ese sería nuestro despeje. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una situación. Nosotros lo que queremos conocer es cuánto vale el ángulo B. Sin embargo, esta forma lo que nos está dando es el seno del ángulo, más no el valor del ángulo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicarle la inversa, la función inversa, a este seno. Esa función inversa nosotros la conocemos como arcoseno o también la podemos conocer como seno a la menos 1. Esta forma es la que viene comúnmente en las calculadoras. Pero si tú pones arcoseno también es correcto al momento de ir resolviendo, ¿sí? Entonces, esta función es la que vamos a aplicar. Entonces, para el lado B, para el ángulo B, va a ser igual a el arcoseno de el lado B por el seno del ángulo C sobre el lado C. Sustituyendo valores, nos va a quedar lo siguiente. El ángulo B va a ser igual a el arcoseno de el lado B, que mide 11.36, por el seno del ángulo C, que mide 53.67 grados. Y todo eso será dividido entre el lado C, que mide 9.77. Eso quiere decir, el ángulo B será igual. Estos datos los vamos a meter en la calculadora. Seno a la menos 1, observamos que la calculadora viene como seno a la menos 1 de 11.36 por el seno de 53.67 grados, y todo eso será dividido entre 9.77.
Y eso nos va a dar un valor para el ángulo B de 69.50896751. Nosotros lo podemos redondear o dejar nada más como 69.5 grados para que sea más sencillo tenerlo. 69.5 grados. Entonces, ya conocemos este ángulo. 69.5 grados. Ok. Ahora, para calcular el ángulo A y el lado A, que es lo que nos falta, si nos fijamos bien, para aplicar la ley del seno, no podemos porque no conocemos ningún dato de A. En este caso conocemos el dato de B, de su lado, por eso pudimos calcular su ángulo. En este caso, mediante ley del seno, no podemos hacer ningún cálculo de la pareja de A. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo nos da 180 grados. Es decir, que A más B más C son los ángulos, será igual a 180 grados. ¿Sí? Ahora nosotros conocemos los ángulos B y C. Por lo que nos quedaría de esta fórmula despejar el ángulo A. Y ese despeje nos quedaría de la siguiente forma. El ángulo A sería igual a que este ángulo B está sumando, va a pasar del otro lado restando. Y este ángulo C también está sumando, pasa del otro lado restando. Entonces, sustituyendo valores, tenemos que el ángulo A será igual a 180 grados menos el ángulo B, que lo calculamos que mide 69.5 grados, menos el ángulo C, que mide 53.67 grados. Haciendo esta operación en la calculadora, nos queda lo siguiente. 180 menos 69.5 menos 53.67 será igual a 56.83 grados. Entonces aquí colocamos A igual a 56.83 grados. Entonces aquí ya con esto terminamos de calcular los ángulos faltantes. Ya calculamos el lado A, perdón, el ángulo A y el ángulo B. Ya nos queda únicamente por calcular el lado A. Vamos primero a poner aquí en nuestro triángulo el valor de su medida. 56.83 grados. Ahí está. Ahora sí, vamos a proceder a calcular el lado A. Ok, para resolver o para encontrar el valor del lado A, volvemos a utilizar la ley del seno. Recordemos que para la ley del seno tenemos que contar o conocer una pareja de datos y un tercer dato que puede ser un ángulo o un lado. En este caso conocemos dos parejas de datos, la de C y la de B. Y digamos que el tercer dato que conocemos, y ahora sí es el ángulo A, para poder conocer su
lado A. Entonces, en este caso, como tenemos dos parejas de datos, vamos a escoger una, la que queramos. Yo escogí nuevamente la de C, que es la que el problema ya nos daba, pues por default, ¿no? Digámoslo así. Entonces, utilicé la pareja de C y tenemos el seno del ángulo, porque conocemos el ángulo, y vamos a conocer el lado. Entonces, observamos aquí que el seno del ángulo A está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. El lado A será igual a el lado C por el seno del ángulo A dividido entre el seno del ángulo C. Aquí ustedes, si se fijaron, pueden observar que tengo invertidos los datos respecto a la fórmula que habíamos visto hace un momento de la ley del seno. En la fórmula anterior, los senos de los ángulos estaban en el numerador y los lados estaban en el denominador. Y aquí están a la inversa. Los lados están en el numerador y los ángulos están en el denominador. Este pequeño cambio solamente es con el fin de hacer el despeje más sencillo y en menos pasos. Si ustedes utilizan la forma que habíamos visto, seno de A sobre A igual a seno de C sobre C, y queremos despejar el lado A, vamos a observar que vamos a llegar a este mismo despeje, pero aquí vamos a ocupar más pasos. Aquí nada más fue un solo paso. Este seno está dividiendo, pasó multiplicando y ya está. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta A, el lado A, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos va a quedar el seno de A va a ser igual a el lado A por el seno del ángulo C entre el lado C. Ahora, este lado C está dividiendo, va a pasar multiplicando del otro lado. Entonces nos va a quedar que el lado C por el seno del ángulo A será igual a el lado A por el seno, del ángulo C. Y este seno, ya para despejar el lado A, este seno de C está multiplicando, va a pasar dividiendo del otro lado. Esto nos va a quedar que C, el lado C, por el seno del ángulo A sobre el seno del ángulo C va a ser igual a el lado A. Y si se fijan, llegamos al mismo despeje. El lado A es igual a el lado C por el seno del ángulo A dividido entre el seno de C. Como dije, esta forma es un poco más sencilla para hacer el despeje también más sencillo. Aquí, como vimos, fue un solo paso. Este seno estaba dividiendo, pasó multiplicando y ya está. Aquí tuvimos que pasar los denominadores a multiplicar y después a despejar A. Digamos que lo hicimos en 1, 2, 3 pasos y aquí nada más fue en uno solo. ¿Sí? Entonces estos cambios son más que nada para facilitar el despeje. Aquí entonces, cuando vamos a calcular un lado, mi recomendación es utilizar esta forma, donde en las igualdades los lados están en el numerador y los senos de los ángulos están en el denominador. Y cuando vamos a calcular un ángulo, entonces los senos los ponemos en el numerador y los lados en el denominador. ¿Ok? Bueno. Regresando a utilizar esta fórmula, como ya despejamos, sencillamente lo que nos queda es sustituir datos.
Entonces nos va a quedar que el lado A será igual a el lado C, que mide 9.77, por el seno del ángulo A, que es 50, sería el seno de 56.83 grados, todo dividido entre el seno del ángulo C, entre el seno de 53.67 grados. Ahí. Entonces, por último, el lado A será igual, vamos a meter todos esos datos a la calculadora, en una división, 9.77 seno de 56.83 grados, todo dividido entre el seno de 53.67 grados. Y eso nos va a dar un valor de 10.15 unidades. Entonces aquí el lado A será igual a 10.15 unidades. Y como podemos ver, ya hemos resuelto este triángulo oblicuo-ángulo utilizando la ley del seno. Ay, se me estaba pasando poner aquí 10.15. Ahí está. 10.15 unidades. Y con esto termina mi explicación sobre la ley del seno, aplicándola a este triángulo. Espero que les haya gustado.